Yo me llamo Maricilina Solórzano Macías y hoy les voy a hablar sobre la organización de la célula. Primero tenemos que saber que la célula es la unidad básica de la vida. La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Es capaz de realizar por sí sola las funciones necesarias para la vida como lo son nutrición, la reproducción, el crecimiento, eh, la respuesta al ambiente y muchos más. Las células pueden vivir y reproducirse en un laboratorio si se les proporciona un ambiente adecuado, pero ninguna parte aislada de una célula, o sea, los organelos, pueden sobrevivir por sí solos. Tenemos en la imagen, en la infografía también la teoría celular, que fue propuesta por Sheiden, Shawan y Birford. Esta propone que algunos organismos propone que todas las formas de vida están formadas por células. También la segunda propuesta es que todas las células provienen de una célula preexistente. Y la última es que son la unidad básica de la estructura y de la función de los órganos vivos. Tenemos también en la infografía lo que viene siendo la homeostasis y la membrana plasmática. Eh, La hemostasis y la membrana plasmática están entrelazados, ya que las células mantienen condiciones internas estables, es decir, la homeostasis, que a pesar de los cambios en el ambiente, en el ambiente externo, puede ser por pH, temperatura, sales, eh, su membrana plasmática es una estructura que controla el paso de estas sustancias y permite mantener su composición química. También tenemos que la membrana plasmática de la célula tiene organelos. En estos organelos podemos encontrar las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, que son el estómago de la célula, las vacuolas. También tenemos que las células se miden por micrómetros y por nanómetros. El espermatozoide es un flagelo, tiene una estructura que es flagelo, que le da movimiento. Las neuronas son las prolongaciones para transmitir señales y las células epiteliales tienen forma rectangular para el recubrimiento. Tenemos diferentes tipos de microscopía, como lo vemos aquí en la infografía. Tenemos eh, que tenemos claro, campo oscuro, contraste de base, interferencia y fluorescencia. Tenemos que el campo claro es una imagen básica con poca definición. El campo oscuro es una célula brillante sobre un fondo negro. Tenemos también. Hola a todos, bienvenidos a esta exposición sobre los tipos de microscopía. Esta es una herramienta fundamental en la investigación científica, particularmente en biología, medicina y en ciencias de la materia. La microscopía ha permitido al ser humano observar lo que está más allá del alcance de la vista, revelando estructuras microscópicas esenciales para la comprensión de la vida, la materia y los procesos que la conforman. En este video abordaremos los principales tipos de microscopía, sus principios de funcionamiento, características, ventajas, limitaciones y aplicaciones. La microscopía es la técnica que permite observar objetos demasiado pequeños para ser vistos a simple vista, mediante el uso de un instrumento óptico o electrónico llamado microscopio. Esta herramienta ha sido esencial para el desarrollo de la biología celular, la microbiología y nanotecnología. Los microscopios pueden ser clasificados en diferentes tipos según la fuente de iluminación utilizada, es decir, el tipo de lentes o detectores empleados y el nivel de resolución alcanzada.
Las dos grandes categorías son la microscopía óptica y la microscopía electrónica, aunque también existen técnicas avanzadas como la microscopía de fluorescencia o de la fuerza anatómica. Comencemos con microscopía óptica. Esta, también conocida como microscopía de luz o también mirror, también conocida como microscopía de luz, utiliza luz visible para iluminar la muestra y lentes ópticos para amplificar su imagen. Es la forma más antigua y más común de la microscopía. Dentro de categorías existen varios subtipos: microscopía de campo claro, microscopía de campo oscuro, microscopía de contraste fase y microscopía de fluorescencia. Vamos con el de campo claro. Esta es la forma más básica. La luz pasa a través de la muestra y las diferencias en la densidad o coloración generan contraste. Es útil para muestras teñidas o muy delgadas como células sanguíneas o cortes histológicos. El campo oscuro utiliza un condensador especial para iluminar la muestra desde un ángulo lateral. Solo la luz desviada por la muestra entra en el objetivo, produciendo imágenes brillantes sobre un fondo oscuro, ideal para microorganismos vivos no teñidos. En el contraste de fase, este convierte de índice de refracción en variaciones de la intensidad de la luz. Es muy útil para observar células vivas sin teñir, como las células en cultivo. Ahora, por último, la fluorescencia. Utilizamos fluorocromos que emiten la luz cuando son excitados por una fuente luminosa específica. Esta técnica permite localizar estructuras específicas dentro de una célula y estudiar procesos dinámicos en tiempo real. Es ampliamente usada en biología celular y molecular. Ahora comencemos con la microscopía electrónica. A diferencia de la óptica, la microscopía electrónica utiliza electrones en lugar de luz para formar las imágenes. Al tener una longitud de onda mucho menor, los electrones permiten una resolución mucho mayor. Se dividen principalmente en dos tipos: la microscopía electrónica de transmisión, o abreviado TEM, o la microscopía electrónica de barrido, abreviado CEM. La de transmisión, estos son los electrones atraviesan una muestra muy delgada. Esto permite observar a detalles internos con una resolución hasta de 0.2 nanómetros. Se usa para visualizar organelos, virus, proteínas y estructuras subcelulares. Ahora, la electrónica de barrido. En este caso, los electrones no atraviesan la muestra, sino que rebotan en superficie. El detector capta estos electrones secundarios, formando una imagen tridimensional, ideal para estudiar superficies, texturas y morfología externa. Ahora, la microscopía avanzada. Existen técnicas más recientes que se han expandido las posibilidades de la microscopía convencional. Algunas de estas son la microscopía confocal, la microscopía de fuerza atómica, microscopía de superresolución y comenzamos con el inicio. La confocal. Esta utiliza un láser y una apertura focal para obtener imágenes nítidas en diferentes planos de una muestra, permitiendo reconstrucciones tridimensionales muy usadas en neurociencia y biología del desarrollo. Ahora, en la fuerza atómica, no utiliza ni luz ni electrones, sino una sonda que recorre la superficie de la muestra y detecta las fuerzas entre la punta y los átomos. Permite obtener imágenes a nivel atómico, incluso de moléculas individuales. En la microscopía super resolución, supera el límite de resolución de la microscopía óptica tradicional, aproximadamente 200 nanómetros, permitiendo ver detalles finos de estructuras de celulares a nivel molecular, usadas en biología estructural y nanotecnología. Ahora hablemos de las aplicaciones de la microscopía. La microscopía es esencial en el campo como la medicina para diagnosticar enfermedades a nivel celular, en la microbiología para identificar bacterias o virus, en la ciencia es la ciencia de los materiales para analizar superficies y en las investigaciones básicas para comprender la estructura y funciones de la vida.
Cada avance tecnológico en microscopía ha abierto nuevas fronteras en el conocimiento científico. En conclusión, la microscopía ha revolucionado nuestra forma de entender el mundo invisible, desde las primeras observaciones de las células hasta las visualizaciones de moléculas individuales. Esta técnica continúa como una herramienta clave en la ciencia y comprender sus tipos, principios, nos permite no solo apreciar su utilidad, sino también elegir el método adecuado para responder a preguntas específicas de la investigación. Esto sería todo de mi parte y espero que hayan entendido esta pequeña exposición. Hola, un gusto profesor, soy Salomé Saldo González y voy a hablar sobre los orgánulos citoplasmáticos de la célula. Como introducción, normalmente el núcleo es el orgánulo más proveniente de la célula. En general es esférico u ovalado y tiene un promedio de 5 UM de diámetro. Las células almacenan información en forma de ADN y la mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo de la célula. Núcleo celular. La lámina nuclear es una fibrosa roja de filamentos proteicos que forman un revestimiento interno en la envoltura nuclear. Está sometido a la membrana nuclear interna y funciona en la duplicación del ADN y en la regulación del ciclo celular. Mutaciones en los genes que codifican las proteínas, que forman láminas nucleares que se asocian con varias enfermedades humanogenéticas, incluyendo las distrofias musculares y envejecimiento prematuro. El ADN tiene la capacidad única de multiplicarse a sí mismo mediante un proceso llamado replicación. La cromática es una red organizada de granulos y hebras en las células que no están divididas. Nucleolos. Estructura compacta que no está rodeada de membrana. Normalmente se tiñe de manera diferente a lo que es el núcleo. Cada núcleo contiene una organización nuclear, constituido por regiones cromosomáticas que constituyen las instituciones para la síntesis del tipo de ARN ribosomal. El ARN se sintetiza en el núcleo. Las proteínas necesarias para formar los ribosomas se sintetizan en el citoplasma y se importan en el núcleo. Bueno, orgánulos citoplasmáticos. En estos están lo que son los ribosomas, pequeñas partículas de 20 nm compuestos de ARN y proteínas. Son esenciales para la síntesis de proteínas en la célula. Cada ribosoma consta de una subunidad grande y otra pequeña, que por lo tanto se unen para crear polímeros al formar enlaces péptidos entre aminoácidos. Por otro lado está el retículo endoplasmático, elabora las proteínas de la célula que necesitan. En vez de se divide en dos, el retículo endoplasmático rugoso, que este está cubierto de ribosomas y se encarga de la síntesis y transporte de proteínas. Por otro lado está el retículo endoplasmático liso, no tiene ribosomas asociados y participa en la síntesis de lípidos y esteroides. Por otro lado está el aparato de Golgi, procesa y empaqueta proteínas y lípidos, especialmente en aquellas destinadas a ser exportadas fuera de la célula. Se encarga de modificar, clasificar y empaquetar moléculas. Por otro lado están los lisosomas. Los lisosomas son compartimentos para la digestión, pequeños sacos de enzimas digestivas y son esenciales para las células animales. Por otro lado están las peroxisomas. Son orgánulos membranosos, metabolizan compuestos orgánicos en pequeños mediante enzimas que oxidan hidrógeno, generando peróxidos de hidrógeno o más conocido como que el H2 o O2. Esta desintoxica ciertos elementos. Aunque se fuga puede dañar la membrana. Celulares son especialmente abundantes en células que producen y almacenan distintos lípidos. Y como pueden ver en la imagen, se cuentan los diferentes tipos o diferentes orgánulos que se encuentran dentro de la célula, contando con el núcleo, el aparato de Golgi, los lisosomas, la membrana citoplasmática, que es la que rodea y permite lo que es el ingreso o lo que ingresa o sale de la célula, ribosomas, etcétera. Muchas gracias. Soy Ana Paula Mendoza Vian y yo voy a hablar sobre la segunda parte de el núcleo de la célula, orgánulos del citoplasma, el citoesqueleto, las moléculas que rodean las células o cubiertas celulares. Los peroxisomas. Los peroxisomas son pequeños orgánulos que intervienen en reacciones químicas de oxidación. Su función principal es descomponer ácidos grasos y neutralizar sustancias tóxicas como el peróxido de hidrógeno mediante enzimas como la catalasa. Aunque no producen ATP directamente, sí colaboran con el metabolismo celular y protegen la célula de daños oxidativos. Respiración celular y fotosíntesis. La respiración celular ocurre en las mitocondrias y transforma la energía química de los alimentos como la glucosa en ATP.
Es un proceso que requiere oxígeno y libera dióxido de carbono y agua como productos de desecho. En contraste, la fotosíntesis, que se realiza en los cloroplastos de las células vegetales, convierte energía solar en energía química, produciendo glucosa y liberando oxígeno. Ambos procesos están conectados. Lo que una célula produce, la otra lo utiliza. Mitocondrias. La mitocondria es conocida como la central energética de la célula. Tiene doble membrana y su interior se divide en el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. La membrana interna forma crestas que aumentan la superficie para las reacciones que produce ATP. Además de producir energía, las mitocondrias participan en la apoptosis, es decir, en la muerte celular programada. Cuando una célula está envejecida o dañada, la mitocondria puede liberar citocromo C, activando enzimas llamadas caspasas que inician el proceso de descomposición celular. También contiene ADN y ribosomas propios, lo que respalda la hipótesis de la endosimbiosis, que sugiere que las mitocondrias se originaron de bacterias que fueron incorporadas por células primitivas. El citoesqueleto. El citoesqueleto es una red dinámica de fibras proteicas que da forma, soporte y movilidad a la célula. También es clave para la división celular y transporte interno de sustancias. Este está compuesto por tres filamentos: los microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Microtúbulos. Los microtúbulos son cilindros huecos formados por proteína tubulina y son fundamentales para el transporte de orgánulos y vesículas, la formación de uso mitótico durante la división celular y tienen polaridad. Un extremo se alarga más rápido que el otro. Centros organizadores de microtúbulos, centrosomas y centriolos. El centrosoma es el principal centro organizador de microtúbulos en células animales. Contiene dos estructuras llamadas centriolos, dispuestos perpendicularmente con una estructura de 9 tripletes de microtúbulos. Durante la división celular, los centriolos se duplican y ayudan a organizar los microtúbulos que forman el uso mitótico. Microfilamentos. Los microfilamentos están compuestos por la proteína actina. Son fibras delgadas y resistentes de unos 7 nanómetros de diámetro. Participan en la contracción muscular, la citocinesis, división del citoplasma, y el movimiento celular. También mantienen la forma celular y permite que la célula cambie de forma. Filamentos intermedios. Son fibras más estables y duraderas. Están formados por proteínas fibrosas como la queratina. Su función principal es proporcionar resistencia mecánica. También sostiene el núcleo y ancla orgánulos en su lugar. A diferencia de los microfilamentos y los microtúbulos, no participan directamente en el movimiento celular. Moléculas que rodean las células o cubiertas celulares. Muchas células animales están rodeadas por una matriz extracelular, una red de proteínas y carbohidratos que proporciona soporte, protección y permite la comunicación celular. La proteína más abundante es el colágeno, que aporta fuerza y elasticidad. Las fibronectinas ayudan a la célula a la ECM, que es lo que acabo de mencionar, la matriz extracelular. Las integrinas que están en la membrana plasmática conectan la matriz del citoesqueleto interno, especialmente con los microfilamentos y los filamentos intermedios. La SM es esencial para el desarrollo de la cicatrización y la respuesta inmunológica. Muchas gracias. Muy bien, yo les voy a hablar de lo que son las membranas biológicas, la descripción de las funciones de las proteínas de membranas, la estructura y permeabilidad de las membranas celulares. Las membranas biológicas son estructuras formadas por una bicapa de fosfolípidos y proteínas. Estas están en constante movimiento,
Su función es esencial, pues regulan el paso de sustancias, separan los compartimientos y permiten la comunicación celular. Aparte de eso, sirven como plataformas para reacciones químicas. Los fosfolípidos se organizan en bicapas, con cabezas hidrofóbicas hacia el exterior y colas hidrofóbicas hacia el interior, lo que les da una flexibilidad y una capacidad de autosellar. El modelo del mosaico fluido está confirmado con lo que es la microscopía electrónica, que se muestra con las proteínas que están incrustadas, las cuales se desplazan en la membrana. Estas proteínas suelen ser integrales, transmembrana y periféricas. En cuanto al transporte, la membrana es selectiva, permeable, es decir, que el transporte es pasivo y permite el movimiento sin gastos de energía. Hay que es del tipo de difusión, que son partículas que se mueven en zonas de alta y baja concentración, y de tipos de osmosis, los cuales el agua pasa de mayor a menor concentración. Esto suele depender del medio, ya que si es un medio isotónico, el cual es en un equilibrio, la célula no va a cambiar. Si es un medio hipertónico, la célula perderá agua y se va a encoger. Pero si es un medio hipotónico, la célula ganará agua y se hinchará y posiblemente se rompa. Es decir, que las membranas se regulan activamente dependiendo del ambiente celular y su interacción con el exterior.